Hola gente, bienvenidas y bienvenidos al Torso del Gato, un canal donde se abordan temas de terror, crímenes reales, tradición oral y otras ocurrencias de horror. Y si gustan compartir alguna experiencia, no duden en escribir al correo electrónico eltorsodelgato@gmail.com. Agradeciendo de antemano su atención y apoyo, yo soy Mar y aquí comenzamos. El caso de Hailey Siga. El día 29 de abril del 2001, Hailey Siga, de 6 años, fue invitada por sus abuelos a una excursión por el Parque Nacional Ozark en Arkansas, Estados Unidos. Este parque cuenta con más de 160 kilómetros de senderos, varios de estos están abiertos para el uso público y paso de caballos, además de que el río fluye libremente por 217 kilómetros de rápidos y aguas calmas. El río ofrece actividades recreativas como paseos en canoa, pesca y natación. Los abuelos de Hailey decidieron llevarla para sacarla de la rutina de quedarse en casa y así estuviera en contacto con la naturaleza. Así que eligieron un lugar no muy lejos de su hogar, ya que solo quedaba a 1 hora y media de distancia. Se fueron desde muy temprano al parque. Al llegar a este decidieron tomar uno de los senderos, el cual los llevó a la cima de un acantilado donde tuvieron una magnífica vista del lugar. Decidieron descansar un momento y aproximadamente a las 11 de la mañana tomaron camino de vuelta hacia el mismo sendero. Media hora después de seguir por el mismo camino, Hailey vio a un costado de este una cascada y emocionada les pidió a sus abuelos que se acercaran a esta para verla mejor. Pero los abuelos, al ver lo complicado que era llegar hasta ella, ya que tenían que trepar un árbol que estaba al costado de un desnivel y para volver a retomar camino era igual de complicado, y siendo personas de la tercera edad y Hailey, una niña de 6 años, decidieron que lo mejor era no ir hacia la cascada, así que le negaron a Hailey la aventura. A partir de ese momento, la niña, ya de por sí cansada y sin haber almorzado, se enojó y utilizó una técnica muy dada por pequeños de su edad: se negó a moverse del lugar. Se sentó en una piedra cerca a la vista de la cascada, esperando que sus abuelos terminaran aceptando su pedido, pero estos tomaron la decisión de seguir caminando. Así Hailey vería que no cambiarían de opinión y terminaría cediendo y tomando camino con ellos. Los abuelos caminaron junto por el sendero, siempre volteando a ver a Hailey, cerciorándose de que iba tras ellos. Eventualmente, la niña se levantó y comenzó a caminar hacia ellos, pero a un paso lento, ya que seguía enojada y quería molestar un poco a sus abuelos. Igualmente, siguieron la misma dinámica, de voltear a verla y seguir andando, pero en cierto punto, al dar la vuelta, se dieron cuenta de que Hailey ya no les seguía, y sin alguna respuesta, no pasó mucho tiempo para que sus abuelos se comenzaran a preocupar. La buscaron por el sendero que habían recorrido, pero al pasar más de 1 hora sin encontrarla, decidieron ir a pedir ayuda. Una vez que la policía fue informada de la desaparición, se organizó la que fue la misión de búsqueda y rescate más grande hasta el momento en el estado de Arkansas. En el operativo estuvieron involucrados perros de búsqueda, la Guardia Nacional, bomberos, voluntarios y se utilizaron helicópteros que recorrían la zona con detectores de temperatura. Mientras se peinaba el lugar donde Hailey fue vista por última vez, uno de los perros pudo detectar un rastro de la niña, pero solo hasta cierto punto donde su olor desapareció. Y el perro no pudo continuar. Mientras pasaban las horas, más se comenzaban a desesperar los familiares de Hailey. Si bien estaban en primavera y bien podía hacer calor, a la noche se volvía muy fresco por ser un bosque. Y Hailey solo llevaba una playera ligera, unas bermudas y tenis. Y llega la primera noche sin saber nada de Hailey. A la mañana siguiente se retomó la búsqueda, pero tampoco indicaba que ese día la encontrarían. Conociendo la zona y siendo Hailey una niña de 6 años, se estimó la distancia aproximada de lo que podría haber recorrido por última vez. La búsqueda se intensificó aún más con la incorporación de más voluntarios a la misión. El día 1 de mayo, 2 hombres, William Billines y Laylee James, estaban recorriendo una zona a más de 3 kilómetros de distancia de donde se había perdido Hailey, fuera del área definida de búsqueda. Ahí vieron a una niña sentada en una piedra al lado de un arroyo,
y como sabían del caso de la pequeña por los medios, se acercaron y le preguntaron si ella se llamaba Hailey Siga, a lo que ella respondió que sí. Los hombres le ofrecieron un refresco y algo para beber. La niña se veía en buen estado, pero nada grave. Tomando en cuenta que había pasado pocos más de 2 días sola en el bosque, la pequeña fue llevada al hospital, donde le hicieron una revisión más detallada para asegurarse que su estado de salud fuera bueno, y luego se pudo reunir con su familia. Si bien Hailey estaba sana y salva, aún quedaban algunos puntos por aclarar. Por ejemplo, los hombres que la encontraron estaban fuera del área de búsqueda definida, además de que fue muy complicado llegar al lugar donde fue encontrada, y recordar que un perro de búsqueda perdió su rastro, por lo cual cabía la posibilidad de que hubiera sido raptada. Por lo tanto, se le hicieron algunas preguntas a la niña del cómo se había perdido. Hailey recordó que mientras iba tras sus abuelos, la vegetación, conforme ella avanzaba por el sendero, se volvía más espesa, y en un momento dado sintió como si una cortina de hojas se hubiera interpuesto entre ella y sus abuelos, siendo incapaz de verlos o escucharlos. Así que siguió un sendero para encontrarlos, pero no lo logró, y llegó hacia un río que empezó a recorrer, con la idea de llegar a un lugar donde pudiera estar a salvo. Recordaba haber visto a los helicópteros volando sobre donde ella estaba. Ella alcanzó a nadar hacia una piedra que sobresalía en el río. Al pararse sobre esta, hizo movimientos sin tener éxito de ser vista. También tomaba arena de la orilla para lanzarla al aire, pensando que la verían sin obtener respuesta. Lo extraño surgió cuando Hailey mencionó a Alicia, una niña que conoció en los acantilados casi después de haber perdido de vista a sus abuelos. Comentó que Alicia había sido muy buena con ella, jugaban y le indicaba lugares donde poderse quedar. Se pensó que Alicia era una amiga imaginaria, surgida de la angustia de saberse perdida. Sin embargo, a medida de que Hailey continuó describiendo cómo Alicia la guió desde los acantilados hasta el lugar donde fue encontrada, se comenzó a sospechar que Alicia pudo haber sido una persona real, que estuvo con la niña. Entonces, se le preguntó a Hailey cómo era Alicia. La descripción que dio desconcertó aún más a quienes la escuchaban. Según Hailey, Alicia era una niña de 4 años, de ojos marrones y tez oscura, a quien le gustaba cantar. Incluso Hailey había aprendido unos chistes de ella. Obviamente era muy difícil creer que una niña de 4 años estuviera sola andando en el bosque y haber ayudado además a Hailey, por lo que finalmente se quedó así el caso y concluyó la elaboración de los informes de la desaparición y se siguió adelante. La difusión de los medios y la amplia búsqueda habían terminado con éxito al haber encontrado a Hailey. También se supo sobre la historia con Alicia, y esto llevó a varias personas a investigar un hecho ocurrido 20 años atrás, que algunos lugareños aún recordaban. En esa ocasión, una niña de 4 años se había perdido en la zona donde Hailey se había extraviado, y lamentablemente no fue encontrada con vida. La niña se llamaba Alana. Después de esto, muchos creen que Alicia era Alana, quien ayudó a Hailey a no tener un final similar al de ella. Hailey, en un podcast de 2020, cuenta a continuación lo que vivió de viva voz sobre su desaparición y lo de Alicia. Una vez perdida, decidí que mi mejor opción era estar cerca del río. Pensé que eventualmente llegaría a una gasolinera donde podría llamar a mis padres. Gritaba los nombres de mis padres y sus números de teléfono. Por la noche, nadé hasta una roca abierta en medio del río para dormir, creyendo que necesitaba estar al aire libre para que me vieran, pero fue un milagro no haberme ahogado. Al día siguiente, Hailey continuó por la orilla del río. Pasó una segunda noche al aire libre, buscando una cueva donde dormir. Hailey dijo: recordé algo que me dijo mi madre sobre la forma en que las nubes se ven sobre la luna, lo que puede ser una señal de lluvia. Encontré una pequeña cueva y pasé la segunda noche ahí. Nunca fui una niña que tuviera un amigo imaginario y nunca más volví a tener uno desde el incidente. Recuerdo cómo era Alicia y hasta hice dibujos de ella después de este incidente. Hailey dice que Alicia parecía de 4 años porque no quería asustarla. Ella eligió cómo se veía, simplemente lo recuerda de esta manera y siente que Alicia se manifestó así. Hailey no sabe si este hecho fue real o algo en su mente lo evocó. Alicia tenía cabello negro, largo y liso. Vestía una sudadera roja.
Tenía una linterna y Hailey dice que no recuerda que la linterna tuviera un haz de luz o que estuviera en uso, solo sabe que Alicia la llevaba. Además de guiar a Hailey, las dos jugaron juegos juntas, contaron historias, cuentos de hadas posiblemente, Hailey no lo recuerda específicamente. Alicia estuvo presente todo el tiempo que Hailey supo que estaba perdida, le hizo compañía. Alicia es la que guió a Hailey en la dirección en la que caminaba. Hailey dice que recuerda haber seguido a Alicia, lo cual sabe que es extraño, no sabe que era Alicia, ángel guardián, fantasma, mecanismo de defensa. Hailey dice que es escéptica cuando se trata de cosas sobrenaturales y aunque le encantan las historias de fantasmas, no tiene otra explicación para eso. Siguió a Alicia y Alicia es la que le mostró cómo llegar al río. Alicia estuvo con ella desde el momento en que supo que estaba perdida, hasta justo antes de que la encontraran. Hailey dijo que sabía que había algo etéreo en Alicia. En cuanto a los hombres que la encontraron, Hailey comentó lo siguiente. Me dieron una botella de Coca-Cola Light y pudín de chocolate. Me pusieron en el lomo de las mulas y recuerdo que solo quería ir en el lomo de la más pequeña. Más tarde me enteré que estos dos hombres conocían muy bien el bosque y le dijeron al cuartel general de búsqueda oficial que tal vez estaban buscando en el lugar equivocado. Los oficiales básicamente se rieron de ellos y les dijeron que sería un desperdicio de recursos buscar allí, por lo que estos dos hombres se fueron por su cuenta. Hailey termina el podcast con la siguiente reflexión. Creo sinceramente que la gente está dispuesta a ayudar y eso me ha ayudado a mantener una actitud positiva cuando las cosas no han ido bien. Soy muy aventurera, eso no me ha impedido tomar riesgos y he vivido aventuras enormes. No dejo que el miedo me domine y eso me ha llevado a tratar a las personas con amabilidad. Aunque nunca quisiera volver a pasar por eso y no se lo desearía a nadie, diría que ha tenido un impacto positivo en mi vida en general. Hailey dice que siempre estará agradecida con Alicia y su presencia. Por mi parte, ha sido todo por hoy. Gracias por haberme acompañado en este nuevo proyecto. Si les gusta mi contenido, dejen su like, un comentario y les invito a suscribirse y darle clic a la campanita de notificación, ya que muy pronto estaré compartiendo otro tema. Estén pendientes. Adiós.